Radio Arte presenta Después. Original de Eddie Wharton. Con Mercedes Sabaté, José Antonio Neira, Matilde Casals, Mario Martín, Carlos Tomás Merche Orea y Laura Guerra. Narrador Francisco Valls. Dirección Juan José Moscoso. Es una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad. A su llegada a Inglaterra, Mary Boyne y su marido empezaron a buscar un rincón apartado en uno de los condados del sur o el sureste. Habían confiado esta misión a su amiga Alida Esther, quien lo había resuelto personalmente, aunque no sin que antes hubiesen rechazado casi caprichosamente varias sugerencias prácticas y prudentes que les brindó. Bueno, la casa está en Lynn, en Dorsetshire. Pertenece a los primos de Hugo y podéis conseguirla por un precio de ganga. Claro que está lejos de la estación, no tiene luz eléctrica ni instalación de agua caliente. Además, no tiene calefacción central y la iglesia está literalmente en el propio terreno. Eso es magnífico. Es lo que necesitamos. ¿No es cierto, Mary? Oh, claro que sí. El más pequeño indicio de comodidad me haría pensar que la había comprado en una exposición con las piezas numeradas y vueltas a montar. No puedo creerlo. Es demasiado incómoda para ser cierto. ¿Y el fantasma? Nos dijiste meses antes que había uno. Nos estás ocultando que no tiene fantasma. Bueno, Dorsetshire está lleno de fantasmas. Sí, pero eso no me vale. Yo no quiero viajar 10 millas para ver el fantasma de otro. Lo que quiero es uno que sea mío particular. ¿Hay alguno en Lynn? Sí, hay uno, por supuesto. Pero no sabréis que lo es. ¿No lo sabremos? ¿Pero qué demonios da razón de ser a un fantasma sino el hecho de aparecerse a alguien? No sé, pero esa es la historia. ¿Que hay un fantasma, pero nadie sabe que es un fantasma? Bueno, en todo caso, hasta después. ¿Hasta después? Hasta mucho, mucho después. Pero si ha sido identificado alguna vez como tal visitante extramundano, ¿por qué no se ha transmitido ese señalamiento en la familia? ¿Cómo se las ha arreglado para conservar su anonimato? No me preguntes, Edward, pero lo hay. Y luego, de repente, mucho tiempo después, te dices a ti misma, ¿era él? Supongo que sí. El único remedio es esperar. Va, al diablo la espera. La vida es demasiado corta para tener un fantasma del que solo se puede disfrutar retrospectivamente. ¿No podríamos conseguir algo mejor, Alida? No lo creo. Bueno, de todos modos, lo pensaremos. A los 3 meses de aquella conversación, Edward y Mary Boyne tomaron posesión de Lynn, y la vida por la que habían suspirado hasta el punto de planearla con todos sus detalles cotidianos, había empezado realmente para ellos. Mary Boyne, precipitadamente exiliada de Nueva York por los negocios de su marido, había soportado durante casi 14 años la desoladora fealdad del Medio Oeste y por la que había luchado Edward tenazmente en su ingeniería hasta que de una manera tan repentina que aún le hacía parpadear,
La prodigiosa bicoca de la mina Blue Star les había puesto de golpe en situación de disponer de su vida y de los medios para saborearla. Ella pensaba en la pintura y la jardinería, y él soñaba con escribir su largamente planeado libro sobre el fundamento económico de la cultura. Una tarde de otoño, Mary se levantó de la butaca y se quedó de pie entre las sombras del hogar. Su marido había salido después de comer a dar uno de sus largos paseos por las colinas. Había observado que últimamente prefería ir solo, y con la probada seguridad de sus relaciones personales se había visto obligada a concluir que le tenía preocupado su libro y que necesitaba las tardes para meditar en soledad los problemas surgidos durante el trabajo de la mañana. Ciertamente, el libro no marchaba tan bien como había creído, y entre sus ojos aparecieron unas arrugas de perplejidad que nunca habían existido en sus tiempos de ingeniero. El hecho la sumió en una perplejidad aún mayor, porque ahora que había dejado los negocios y sus enojosas contingencias, la otra posible fuente de ansiedad quedaba eliminada, a menos que fuese su salud entonces. Pero desde que habían venido a Dorsetshire estaba más fuerte, con mejor color y tenía el aspecto más sano. ¿Será la casa? Pues claro, la casa está encantada. ¡El fantasma! Pero ¿qué interés puede tener para él un viejo fantasma, aparte de proporcionarle algún divertido escalofrío? Además, no tiene que ver con el caso, ya que cuando uno veía al fantasma, no lo sabía. Al menos hasta mucho después. ¿Y si lo ha visto al principio de llegar aquí y se había enterado hacía apenas una semana de lo que le había pasado? Sumida cada vez más en el hechizo de la hora, se retrotrajo a los primeros días de mudarse. Al principio, solo para recordar una viva confusión de deshacer equipajes, instalarse, ordenar libros y llamarse el uno al otro desde los remotos rincones de la casa cada vez que descubrían alguno de sus tesoros. ¡Mira, Edward! He descubierto el acceso a una escalera de caracol. Dicha escalera conducía a una plataforma hacia la que, visto desde abajo, el tejado subía desde todos los lados con demasiada pendiente para poder escalar hasta ella, a menos que uno tuviese los pies avezados. Edward, ven. Deja tus papeles y ven. Estoy aquí arriba. Mira qué vista tan espléndida. Desde luego. Mira en esa otra dirección. Edward la volvió con el brazo que la rodeaba, y fuertemente apretada contra él, había absorbido, como un largo trago reparador, el cuadro del patio de muros grises, los leones sentados de la entrada y el paseo de tilos que llegaba hasta la carretera al pie de las lomas. Fue precisamente entonces cuando Mary notó que se aflojaban los brazos de su marido. Sí, ahora recordaba claramente que había visto una sombra de ansiedad, de perplejidad más bien, que ensombrecía el rostro de Edward. Y siguiendo la dirección de sus ojos, había visto la figura de un hombre vestido con ropas sueltas y grises, según le pareció, que andaba por el paseo de los tiros hacia el patio con el paso vacilante del extraño que trata de encontrar el camino. ¡Espera! ¡Edward! ¿A dónde vas? ¡Edward!
Mary buscó a su marido por la casa hasta que al fin le encontró en la biblioteca hojeando los papeles de su escritorio. Mary. ¿Qué ha pasado? ¿Quién era? ¿Quién? Ese hombre que hemos visto venir hacia la casa. El hombre. Bueno, me pareció que era Peters. He echado a correr tras él para hablarle de los resagües del establo, pero había desaparecido antes de llegar yo. ¿Había desaparecido? Pero si parecía caminar muy despacio cuando le hemos visto. Eso me ha parecido a mí, pero debe de haber espesado la niebla en ese momento. ¿Qué te parece si subimos a la cima del Meldon Steep antes de la puesta de sol? Eso fue todo. En aquel momento, el incidente no tuvo la menor trascendencia. Ahora, en cambio, al evocarlo, Mary se daba cuenta de que la explicación de su marido la desmentía la expresión de ansiedad de su rostro. ¿Por qué el aspecto familiar de Peters le había despertado tanta inquietud? ¿Por qué, sobre todo, si corría tanta prisa a hablar con él de los desagües del establo, el hecho de no encontrarle le había producido tanto alivio? Cansada de sus propios pensamientos, se acercó a la ventana. Al mirar hacia el patio, vio recortarse una figura a lo lejos. Parecía un borrón de un gris más oscuro en la grisalla del paisaje. Y al verle venir hacia ella, el corazón le latió con fuerza. ¡Es el fantasma! El hombre que vi a lo lejos hace 2 meses no era Peters. El alma se le encogió de terror ante esta inminente revelación. Pero casi al segundo siguiente marcado por el reloj, la figura, aumentando en consistencia y definición, se mostró a sus ojos debilitados como la de su marido, y salió a su encuentro al oírle entrar y le confesó su quimérica tontería. Es realmente absurdo, pero nunca consigo acordarme. ¿Acordarte de qué? De que cuando ves al fantasma de Lynn, no lo sabes. ¿Creías que lo habías visto? Bueno, en realidad te he tomado por él en mi insensata decisión de desacreditarlo. ¿A mí? ¿Ahora? Verdaderamente, cariño, deberías dejar eso. Es lo mejor que puedes hacer. Sí, no dejaré. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo qué? Que si has renunciado a intentar ver al fantasma. Nunca lo he intentado. Lo exasperante es que no sirve intentarlo, ya que uno no puede estar seguro hasta mucho tiempo después. ¿Tienes alguna idea de cuánto después? No, ninguna. ¿Y tú? Dios mío, no. Solo me refería a si hay alguna leyenda, alguna tradición sobre eso. Que yo sepa, no. Cuando la criada me ha dado la correspondencia, he visto que había una carta para ti. Hay un recorte de periódico. A ver qué dice. Edward, ¿qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué ocurre? Me has asustado. Es un artículo del Waukesha Sentinel en el que se dice que un hombre llamado Elwell ha presentado una demanda judicial contra ti. Que algo va mal en la mina Blue Star. Solo he entendido la mitad. Ah, es eso. ¿Qué te ocurre esta tarde, Mary? Creí que habías tenido malas noticias. ¿Tú sabías esto entonces? ¿Está todo bien? Desde luego que lo sabía. Y todo está bien. Pero, ¿qué pasa? No lo entiendo. ¿De qué te acusa ese hombre? De casi todos los crímenes del código. ¿Quieres saber la historia? No es especialmente interesante. Se trata de una querella sobre los intereses de la Blue Star. Pero, ¿quién es ese Lewell? No me suena el nombre. Es un individuo al que metí en el negocio, al que cedí la dirección. Te hablé de él en su día. Seguramente. Debo de haberlo olvidado. Pero si le ayudaste, ¿por
¿Qué te lo paga de ese modo? Probablemente le ha cogido por banda a algún abogado picapleitos y le ha convencido. Es todo un poco técnico y complicado. Pensé que era la clase de cosas que te aburren. Pero no te preocupa ese pleito. ¿Por qué no me has hablado nunca de él? No te hablé de él al principio porque me preocupaba, me atormentaba más bien. Pero eso es ya agua pasada. La persona que te escribe ha debido de echar mano de un número atrasado del Sentinel. ¿Quieres decir que está todo arreglado? Ha perdido el caso. La demanda ha sido retirada. Eso es todo. La ha retirado porque ha visto que no tenía ninguna posibilidad. No tenía ninguna. ¿Cuánto tiempo hace que la ha retirado? Acabo de recibir la noticia ahora mismo. ¿Ahora mismo? ¿En una de tus cartas? Sí, en una de mis cartas. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? Te doy mi palabra de que nunca ha ido todo tan bien. Mary visitó el huerto donde los perales de espaldera trazaban formas complicadas en los muros y las palomas revoloteaban y ordenaban sus plumas sobre la techumbre plateada del palomar. Ocurría algo con la calefacción del invernadero y esperaba a una autoridad de Dorchester que debía venir en un tren y marcharse en el siguiente para que emitiese su diagnóstico sobre la caldera. Pero cuando se sumergió en el húmedo calor de los invernaderos, entre olores aromáticos, se enteró de que el gran hombre no había llegado. Y dado que el día era demasiado extraordinario para pasarlo en una atmósfera artificial, salió otra vez y se dirigió por el esponjoso césped del campo de bolos a la parte del parque que quedaba detrás de la casa. Oyó pasos detrás y se volvió esperando ver al jardinero acompañado del técnico de Dorchester. Pero solo vio una figura, la de un hombre de aspecto joven y delgado, muy lejos de aparentar ser el que ella esperaba. Se detuvo ante Mary. ¿Desea ver a alguien? He venido a ver al señor Boyne. Tiene cita con mi marido. Creo que me espera. Estas horas suele dedicarlas a trabajar. No recibe nunca por la mañana. ¿Puedo preguntarle si ha venido de lejos? Sí, he venido de lejos. Entonces, si va a la casa, seguro que mi marido le recibe. Le encontrará en la biblioteca. El visitante pareció a punto de darle las gracias, pero la atención de ella se distrajo al ver acercarse al jardinero con un acompañante con toda la pinta de ser el experto de Dorchester. Luego se dirigió al desconocido. El camino para ir a la casa es por ahí. La revisión de la calefacción dio tan amplio resultado que el técnico acabó por considerar más conveniente olvidarse de su tren. Y Mary estuvo distraída el resto de la mañana en absorta confabulación entre tiestos de flores. Cuando el coloquio terminó, se sorprendió al descubrir que era casi la hora de comer, y medio esperó mientras regresaba a la casa apresuradamente ver salir a su marido a su encuentro. Pero no encontró a nadie en el patio, salvo al ayudante del jardinero que rastrillaba la grava. El vestíbulo, al entrar, estaba tan silencioso que pensó que Edward aún seguía trabajando. Abrió la puerta de la biblioteca. Edward no estaba ante su mesa. ¡Edward! ¡Edward! ¡Trimmer! ¡Trimmer! Diga, señora. ¿Sabes dónde está el señor? No, señora. Debe de estar arriba. Por favor, dile que es la hora de la comida. Con su permiso, señora. El señor Boyne no está arriba. ¿No está en su habitación? ¿Estás segura? Sí, señora. ¿Dónde está entonces? Ha salido.
Debe de haber ido a buscarme al parque y al no encontrarme habrá cogido el camino más corto por la puerta sur, en vez de dar la vuelta al patio. Voy a buscarle. Con su permiso, señora. El señor Boyne no ha salido por ahí. ¿A dónde ha ido? ¿Y cuándo? Ha salido por la puerta principal, al paseo de coches. ¿Al paseo de coches? ¿A estas horas? ¿No ha dejado el señor ningún recado? No, señora. Salió con el caballero. ¿El caballero? ¿Qué caballero? El caballero que ha venido, señora. ¿Cuándo ha venido un caballero? Explícate, Trimmer. No puedo decirle la hora exacta, señora, porque yo no dejé pasar al caballero. ¿No lo has pasado tú? No, señora. Cuando sonó la campanilla, yo estaba ocupada y Agnes... Ve a preguntarle a Agnes, entonces. Agnes no lo sabe, señora, porque desgraciadamente se ha quemado la mano cuando arreglaba la luz de la nueva lámpara que han traído del pueblo. Así que la señora Dockett tuvo que mandar a abrir a la fregona. Son las 2 pasadas. Ve y pregúntale a la fregona si el señor Boyne ha dejado algún recado. La fregona dice que el caballero llegó sobre las 11 y que el señor Boyne salió con él sin dejar ningún recado. ¿Sabe el nombre del visitante? No, señora. El caballero lo dejó escrito en una tira de papel, que después dobló, diciéndole que se lo entregara inmediatamente al señor Boyne. Mary tomó su almuerzo extrañada con todo lo que le había explicado Trimmer. No era propio de Edward ausentarse sin dar explicaciones a una hora tan inoportuna, y la dificultad de identificar al visitante a cuyo requerimiento había obedecido al parecer hacía su desaparición más inexplicable. Al declinar la tarde y después de haber ido a la oficina de correos del pueblo, Mary emprendió el regreso a casa. Cogió un sendero que cruzaba las colinas y como Edward, entretanto, habría regresado de la estación por la carretera, era muy probable que se encontraran. Estaba segura, no obstante, de que había llegado a casa antes que ella. Tan segura se sentía que al entrar, sin pararse a preguntarle a Trimmel, fue directamente a la biblioteca. Pero la biblioteca seguía vacía. Observó que los papeles de la mesa de su marido estaban exactamente como los había visto al entrar para llamarle para comer. Señora. Trimmer, ¿puedes traer el té si el señor Boyne está en casa? Muy bien, señora. Pero el señor Boyne no está. ¿No está? ¿Quieres decir que ha regresado y ha salido otra vez? No, señora. No ha regresado. ¿No ha vuelto desde que salió con el caballero? No ha vuelto desde que salió con el caballero. Pero ¿quién era ese caballero? Eso no se lo puedo decir, señora. Pero la fregona sí lo sabe. ¿No ha sido ella quien le ha abierto? Pero no lo sabe, señora, porque escribió su nombre en un papel y luego lo dobló. Pero debe tener un nombre. ¿Dónde está el papel? Voy a buscar en su mesa. Aquí hay una carta. Querido Parvis, acabo de recibir tu carta anunciándome la muerte de Elwell. Y aunque supongo que ahora ya no hay peligro de que surjan nuevos problemas, sería más seguro. Va. Aquí no hay ningún papel doblado. Pero la fregona lo ha visto. Trimmer, dile que venga. Dime, ¿qué dijo ese caballero? Dijo muy poco. Solo preguntó por el señor Boyne y luego garabateó en un trozo de papel.
Tras hacerlo, me dijo que se lo entregase al señor. Entonces, ¿no sabes qué escribió? ¿No estás segura de si fue un nombre? No lo sé con seguridad, pero creo que sí, pues escribió ese papel cuando le dijo a quién debía anunciar. ¿Y cuándo le llevaste el papel al señor Boyne? ¿Qué dijo él? Creo que no dijo nada, aunque no estoy segura, porque cuando le pasé el papel y lo abrió, me di cuenta de que el visitante entró tras de mí en la biblioteca. Así que salí y los dejé solos. Pero entonces, si les dejaste en la biblioteca, ¿cómo sabes que salieron de la casa? Pues, señora. ¿Qué, Trimmer? Ella, antes de haber tenido tiempo de cruzar el vestíbulo en dirección al corredor, les había oído y les vio salir por la puerta principal. Entonces, si viste al extranjero 2 veces, ¿podrás decirme cómo era? No sé. Señora, su sombrero era diferente. ¿Podría decirse? ¿Diferente? ¿Cómo diferente? Ahora recuerdo que el desconocido que encontré en el jardín llevaba un sombrero de ala ancha. ¿Que era de ala ancha, quieres decir? ¿Tenía la cara pálida? ¿Una cara joven? Pero si la fregona encontró una respuesta adecuada a esta prueba, quedó borrada por la impetuosa corriente de las convicciones de su interlocutora. El desconocido del jardín. ¿Por qué no había caído Mary en él antes? Ahora no necesitó que nadie le dijese que era él quien había venido a buscar a su marido y se lo había llevado. ¿Pero quién era? ¿Y por qué Edward le había obedecido? En las 2 semanas transcurridas desde la desaparición de Edward Boyne, no se había sabido una palabra de él, ni se había descubierto el menor rastro de sus movimientos. Nadie más que la fregona había visto a Boyne salir de casa, y nadie más había visto al caballero que le acompañaba. Mientras todos los medios de investigación trabajaban con la mayor diligencia, Mary había examinado los papeles de su marido en busca de alguna pista. Entonces recordó la carta que al parecer había estado escribiendo cuando recibió la misteriosa visita. Esa carta, leída y releída por su esposa y entregada a la policía, aportaba lo imprescindible para alimentar conjeturas. Acabo de recibir tu carta anunciándome la muerte de Edward. Y aunque supongo que ahora ya no hay peligro de que surjan nuevos problemas, sería más seguro... Eso es todo. El peligro de que surjan problemas. Se explicaba fácilmente por el recorte de periódico que había informado a Mary de la demanda presentada contra su marido por uno de los socios de la empresa Blue Star. Aunque Edward le había dicho a su mujer que la habían retirado. Al fin se supo la identidad del tal Parvis al que iba dirigida la carta inacabada. Se trataba de un abogado de Waukesha. Al parecer, no tenía relación directa con el caso, sino que se había interesado solo en calidad de amigo y probablemente intermediario. Y se confesó incapaz de adivinar con qué objeto pretendía Boyne pedirle ayuda. Señora. Dime, Trimmer. Ha venido un señor. Me ha dado su tarjeta. Has de pasar. Bien, señora. Entre, señor. Señora Boyne. Encantada, señor Parvis. El objeto de mi visita es que al pasar por Inglaterra por cuestiones de negocios, y dado que me hallaba cerca de Dorchester, no he querido marcharme sin presentarle mis respetos. Y al mismo tiempo, saber qué pensaba usted hacer por la familia de Bob Belwell. No acabo de entenderle. Yo no sé nada de ese asunto.
Su marido había hecho su fortuna en la mina Blue Star a costa de ganarle la delantera a alguien menos atento a aprovechar la oportunidad. Y la víctima de su ingenio había sido el joven Robert Eckwell. Eckwell no fue lo bastante listo, eso es todo. De haberlo sido, podía haberse revuelto y haber utilizado a su marido del mismo modo. Esas cosas pasan a diario en los negocios. Creo que es lo que los científicos llaman la supervivencia del más apto. ¿Comprende? Pero entonces, ¿acusa usted a mi marido de haber hecho algo deshonroso? No, yo no he dicho eso. Ni siquiera he dicho que no fuese correcto. Aunque tampoco que lo fuera. Era una cuestión de negocios. Pero parece que los abogados del señor Elwell no lo consideraron como usted, ya que supongo que la demanda fue retirada por consejo de ellos. ¿Ah, sí? Ellos sabían que técnicamente no tenía ninguna posibilidad. Cuando le aconsejaron que retirase la demanda, él se sintió desesperado. Verá, había pedido prestada la mayor parte del dinero que perdió en la Blue Star y se encontraba entre la espada y la pared. Fue por eso por lo que se pegó un tiro, cuando le dijeron que no tenía ninguna posibilidad. ¿Se pegó un tiro? ¿Se mató por eso? Bueno, no se mató exactamente. Siguió viviendo de mala manera un par de meses, hasta que murió. ¿Quiere decir que intentó suicidarse y no pudo? ¿Y que lo intentó otra vez? No tuvo necesidad de intentarlo otra vez. Pero si sabía usted todo esto, ¿cómo es que cuando le escribí en las fechas de la desaparición de mi marido, dijo que no entendía la carta que le estaba escribiendo? Bueno, no la entendía estrictamente hablando. Y aunque la hubiese entendido, no era el momento de hablar de eso. El asunto de Elwell quedó resuelto cuando se retiró la demanda. Nada de lo que hubiese podido decir habría ayudado a encontrar a su marido. Entonces, ¿por qué me lo dice ahora? Bueno, para empezar, suponía que usted sabía más de lo que aparentaba. Me refiero a las circunstancias de la muerte de Elwell. Por otro lado, la gente empieza a hablar ahora. Ha vuelto a salir el asunto a la luz. Y he considerado que si no estaba usted al tanto, debía estarlo. Mire, recientemente se ha averiguado lo mal que se encontraban los negocios de Elwell. Su esposa es una mujer de orgullo y ha luchado todo lo que ha podido, saliendo a trabajar y cosiendo en casa, hasta que ha caído enferma. Del corazón, creo. Pero tenía a su cargo a la madre de él, además de los hijos. Y se desmoronó. Al final se vio obligada a pedir ayuda. Eso ha llamado la atención sobre el caso. Los periódicos lo han aireado y han iniciado una suscripción. Todo el mundo quería a Bob Elwell. La mayoría de los nombres más prominentes del lugar se encuentran en esa lista y la gente empieza a preguntarse por qué. Aquí tengo una información de todo el asunto, aparecida en el Sentinel. Un poco sensacionalista, por supuesto, pero creo que es mejor que le eche una ojeada. La viuda de la víctima de Boyne obligada a suplicar ayuda. Pensé que si estuviera usted dispuesta a suscribir... ¿Y esta fotografía que aquí aparece? Sí, es Robert Eckwell. Es la del hombre. El hombre que se llevó a mi marido. Es el hombre. Lo habría reconocido en cualquier parte. Señora Boyne, no se encuentra bien. ¿Llamo a alguien? ¿Le traigo un vaso de agua? No. Le digo que es el hombre. ¡Le conozco! ¡Habló conmigo en el jardín! Deme el periódico. A ver, no puede ser, señora Boyne. Este es Robert Elwell. Robert Elwell. Entonces, fue Robert Elwell el que vino a por él. ¿A por su marido? Pero si Elwell había muerto. ¿No se acuerda? ¿No recuerda la carta que su marido dejó inacabada? ¿La que encontró usted en su escritorio ese día? La estuvo escribiendo justo después de enterarse de la muerte de Elwell. Sin duda lo recuerda. Sí, lo recuerdo. Pero este fue el hombre que habló conmigo. ¿Podría contestarme a una pregunta, por favor? ¿Cuándo intentó Robert Elwell quitarse la vida? ¿Cuándo?
¿Cuándo? Sí, la fecha, por favor. Trate de recordar. Lo pregunto por un motivo. Sí, solo que no recuerdo. Unos 2 meses antes, creo. Necesito saber la fecha. Podríamos verla aquí, en el periódico. Aquí está. A finales de octubre, El 20, ¿no? Sí, el 20. Así que lo sabía usted. Lo sé ahora. El domingo 20 fue el día que vino por primera vez. ¿Que vino aquí por primera vez? Sí. ¿Le vio usted 2 veces entonces? Sí, 2 veces. La primera fue el 20 de octubre. Recuerdo la fecha porque fue el día que subimos al Meldon Street por primera vez. Le vimos desde el tejado. Bajaba por el paseo de los Tilos en dirección a la casa. Iba vestido tal como está en la fotografía. Mi marido le vio el primero. Se asustó y echó a correr hacia abajo, delante de mí, pero no vio a nadie. Se había desvanecido. ¿Elwell se había desvanecido? Sí. No podía imaginar qué había sucedido. Ahora lo veo. Trató de venir entonces, pero no había muerto del todo. No pudo llegar hasta nosotros. Tuvo que esperar 2 meses para morir. Entonces vino otra vez. Se llevó a mi marido. ¡Dios mío! Fui yo quien se lo envió. Les dije dónde estaba. Se lo envié a esta habitación. ¡A la biblioteca! Mary sintió que las paredes del libro se precipitaban sobre ella como el derrumbamiento de una ruina. Y oyó a Parvis muy distante, a través de las ruinas, que le gritaba y luchaba por llegar hasta ella. Pero Mary era insensible a su tacto. No sabía qué le decía. A través del tumulto solo oyó una nota distinta. La voz de Alida Esther. No lo sabrás hasta después. Hasta mucho, mucho después. Radio Arte ha presentado Después. Original de Edith Wharton. Reparto por orden de aparición ante el micrófono. Narrador, Francisco Valls. Alida, Matilde Casals. Edward, José Antonio Neira. Mary, Mercedes Sabaté. El desconocido, Carlos Tomás. Trimmel, Merche Orea. La Fregona, Laura Guerra. Parvis, Mario Martín. Control de grabación, Pedro García. Auxiliar técnico, Juan Luis Varela. Efectos sonoros, Víctor Martín. Selección musical y de efectos especiales, mezclas y dirección, Juan José Moscoso. Han presentado este programa Asunción Vitoria y Tony Cotado. Fue una producción de Radio Arte para Luces en la Oscuridad.